damos la apertura a la defensa de tesis del alumno Daniel. ¿Algo? Me gusta el segundo nombre de la persona porque nadie normalmente se dice así. Y bueno, tiene una instancia, la primera es la defensa del que hace la tesis, y tiene entre 20 y 30 minutos para explicarnos lo que aprendió con su trabajo, y después de eso nosotros tenemos que hacer preguntas al compañero, y por último tiene que irse todo para ponerle su nota. Entonces tenemos que deliberar acá, y en las preguntas hay mucha gente. Normalmente he abierto a las personas que están, por lo menos 2 preguntas del público si tiene alguna. Vamos a ver. Veo un profesor allá. Bueno, entonces podés empezar y tenés hasta 30 minutos de escuchar. Vale. Bueno, primero que nada quiero agradecerles a ustedes, profesores, por aceptar ser parte de la mesa y leer mi investigación. Y también quería agradecerle al profesor Orlando, pero lastimosamente no se pudo quedar. Bueno, esta investigación se titula... ya todos ustedes por venir. O sea, que hicieron el esfuerzo de venir acá en pleno diciembre. Esta investigación se titula La función del lenguaje, la teoría del conocimiento, Humberto Maturana y Ernst Glaserfeld. Tanto Maturana como Glaserfeld son autores contemporáneos que han influenciado significativamente lo que es epistemología. Están asociados con el constructivismo y también con la cibernética de segundo orden principalmente, por lo que tienen cosas en común y diferencias. La pregunta central que ellos hicieron fue ¿cómo conocemos lo que conocemos? Y las respuestas las dieron desde lugares distintos. Maturana desde la biología y la neurofisiología, en especial en base a sus investigaciones de percepción en ranas y palomas, y Glaserfeld desde sus investigaciones de traducción mecánica, de comunicación con primates y educación y aprendizaje de conceptos matemáticos en niños. Sus ideas están sistematizadas en lo que serían la teoría de la autopoiesis y la biología de la cognición y el lenguaje de Maturana, y en Glaserfeld la teoría del conocer y el constructivismo radical. Muchas de sus ideas son muy utilizadas actualmente en lo que sería psicología y pedagogía. Maturana es bastante conocido a nivel latinoamericano, mientras que Glaserfeld lo es en países donde se habla inglés y alemán. Y en el caso de Paraguay no encontré realmente información acerca de Glaserfeld, y en cambio sobre Maturana sí vi que hay bastante influencia en lo que sería terapia familiar. Pero igual hay muchísimo que aún seguir profundizando en filosofía, pedagogía y psicología. Con esta investigación lo que busco es brindar un material académico que nos permita acercarnos a sus ideas y también esclarecer esas diferencias y puntos en común. Para la teoría del conocimiento de ambos, el lenguaje es fundamental. Como explica Maturana, nosotros somos en un mundo lingüístico, y como lo plantea Glaserfeld, el conocimiento que nosotros tenemos del mundo es un conocimiento definido por nuestras formas humanas de ser, donde el lenguaje siempre está presente. Teniendo esto en cuenta, me planteé el siguiente objetivo general, y es describir cómo se relacionan las teorías de Maturana y Glaserfeld en cuanto a la función que anda el lenguaje en la definición del conocimiento y su producción. Para lograr este objetivo, me planteé los siguientes específicos, que serían contextualizar la vida y obra de ambos, caracterizar los conceptos de Maturana, también los de Glaserfeld, y por último relacionarlos comparativamente. Para la contextualización y biografías utilicé materiales autobiográficos, también de colegas de ellos y de historiadores de ciencia. Y para la caracterización de conceptos utilicé las obras de Maturana, Biología de la Cognición, de Máquinas y Seres Vivos, la Biología del Lenguaje y también el árbol del conocimiento. Y en cuanto al Glaserfeld utilicé Introducción al Constructivismo Radical y Constructivismo Radical es una manera de conocer y aprender. Para el análisis comparativo establecí 4 dimensiones de análisis que facilitarían el proceso, que serían cuáles son sus consideraciones epistemológicas, cómo entienden el ser humano, la comunicación y por último el lenguaje, siempre relacionado a lo que sería el conocimiento y la realidad. Ahora voy a pasar brevemente a hablar de lo que es el marco biográfico contextual, que a mí me sirvió para poder
comprender adecuadamente las teorías de ellos y así hacer una comparación adecuada. Ellos forman parte o están asociados principalmente a la cibernética, movimiento científico del siglo XX, pero que cuyas ideas centrales, como el feedback, se encuentran a lo largo de la historia. Como se puede ver en este Ouroboros, que es el símbolo alquímico que representa los procesos cíclicos de la naturaleza. La cibernética como ciencia emerge en 1940, cuando se hacían investigaciones durante la Segunda Guerra Mundial, y hay varios autores relacionados, como Claude Shannon, Walter Pitts, Warren McCulloch, John von Neumann, pero sobre todo Norbert Wiener, que es considerado el padre de la cibernética, que en 1948 publicó el libro Cibernética o Control y Comunicación en el Animal y la Máquina, que es la primera vez que se define la cibernética como ciencia. Paralelamente, se daban también las MICE Conference, que eran una serie de conferencias que buscaban propiciar un espacio de diálogo interdisciplinar entre investigadores, de manera de generar un lenguaje común entre las distintas ciencias, pero por sobre todo disminuir la brecha que había entre las ciencias sociales y ciencias naturales en ese momento. Allí participó Norbert Wiener y otros importantes que de alguna manera estuvieron presentes en la vida de Maturana y Lassefeld, porque los conocieron y trabajaron con ellos, que serían Pitts, Bateson, McCulloch, Ross Ashby y Heinz von Foster. Pero el más importante fue Heinz von Foster, que fue un amigo íntimo de ambos. Von Foster desarrolló lo que es la cibernética de segundo orden. Pero para seguir un poco con lo de las MICE Conference, tras esas conferencias se identifican dos corrientes cibernéticas, una que sería más pendiente de la tecnología y otra la epistemología, donde se sitúa von Foster, la cibernética de segundo orden, la epistemología experimental de Warren McCulloch, la biología del conocer de Maturana y el positivismo radical de Lassefeld. En cuanto a von Foster, la cibernética de segundo orden, él la desarrolla basándose en unas exigencias que Margaret Mead, la antropóloga, hizo a la sociedad cibernética americana, de que la sociedad debía pensarse cibernéticamente para ser coherente con lo que propone. Él tomó esa propuesta y desarrolló unos cursos llamados Cibernética de la Cibernética, que culminó en 1974 con la publicación de un libro con el mismo título, donde se define por primera vez a la cibernética de primer orden como la cibernética de los sistemas observados y a la cibernética de segundo orden como la cibernética de los sistemas observadores o observantes, de acuerdo a la traducción. Ahora voy a pasar a hablar de Maturana, pero en cuanto a su biografía, yo solamente me limito a lo que sería la etapa de la biología del conocer, que culmina a fines de los 80, porque a partir de los 90 desarrolla y emplea lo que es la biología de la mar y la matrística. Él nace en 1928 en Chile, creció allí, a partir de 1948 empieza a estudiar medicina, pero interrumpe su estudio porque le da tuberculosis, vuelve a estudiar en 1950 y en este periodo desarrolla el concepto de determinismo estructural que va a estar a lo largo de todas sus obras. A partir del 54 va a Londres a estudiar anatomía y ahí desarrolla sus famosas investigaciones de percepción en salamandras que tenían los ojos quirúrgicamente rotados. Luego consigue una beca en Harvard para hacer su doctorado y allí él conoce al bioingeniero Jerry Levin, que le invitó a formar parte del MIT para poder hacer un postdoctorado, y allí él conoce a Walter Pitts y a Warren McCulloch, con quienes publican la investigación que dice el ojo de la rana al cerebro de la rana, aunque fueron realmente Levin y Maturana quienes escribieron el artículo. En 1960 vuelve a Chile, funda el laboratorio de epistemología experimental, donde lo que buscaba era responder experimentalmente a preguntas epistemológicas y también empieza a dedicarse a la docencia. En el 62 conoce a von Foster y es allí donde él empieza a involucrarse con la cibernética, que sería la cibernética de von Foster, a pesar de que ya conocía a dos referentes que eran McCulloch y Pitts. En el 65 desarrolla los conceptos de organización circular y de que el sistema nervioso es un sistema operacionalmente cerrado, que son esenciales para responder a dos preguntas que él siempre tuvo, que son ¿qué es el vivir y qué es el conocer? A partir del 66, Varela forma parte del laboratorio de epistemología experimental. En el 68, a través de von Foster, Maturana va a trabajar al Biological Computer Laboratory, donde trabajó con muchos cibernéticos, entre ellos Gordon Bass, Ross Ashley, Gotthard Gunther y también Varela, que estaba trabajando ahí mientras hacía su doctorado en Harvard. Pero volviendo a Maturana, ahí él publica el artículo que es el antecedente más importante de la teoría de la topoiesis, que es la biología de la cognición, que es uno de los artículos que utiliza. En 1970 vuelve a Chile, ya con Varela como colegas, y empiezan a trabajar en la teoría del ser vivo.
A finales de los 70, él ya desarrolla la autopoiesis como concepto, que quiere decir autocreación, y a partir del 71 involucran a Ricardo Uribe para el desarrollo de un modelo computacional de la expresión mínima de la autopoiesis, que lo llamaron el protobio. En el 73 publican el libro de Máquinas y seres vivos, que utilizó también en esta investigación. En el 74 el artículo sobre el protobio. Y en el 75 una versión en inglés de Máquinas y seres vivos que se publica en el BCL, y es ahí donde se empiezan a expandir sus ideas. O sea, se vuelven más conocidas, mejor dicho. En ese periodo él siguió escribiendo y ampliando sus ideas sobre el conocer y la autopoiesis, y escribió varios artículos, entre los cuales se encuentra el otro que utilicé, que es Biología del lenguaje, la epistemología de la realidad. También en este periodo contextualizado, él estaba en Chile bajo el régimen de Pinochet, muchos docentes huyeron de la universidad, entonces él quedó solo ahí y se quedó preocupado por la formación democrática de los estudiantes. Entonces decidió dar unas charlas sobre la biología del conocimiento, que lo que buscaba hacer era hablar de la autonomía y el conocimiento en términos biológicos, partiendo desde la célula hasta lo social. En 1980, Varela vuelve a Chile, está exiliado en Costa Rica, y juntos empiezan a dar unas conferencias sobre la biología del conocimiento basándose en esas charlas, y esos 10 capítulos se convierten en el árbol del conocimiento, que es el otro libro que utilicé. Ahora yendo a Ernst von Glaserfeld, él nace en 1917 en Alemania. Tras la Primera Guerra Mundial se nacionalizó checo, pero toda su infancia vivió en Italia, y a partir de más o menos los 10 años fue a 2 internados en Suiza, hasta que culminó su formación básica. En 1936 va a estudiar matemática en Viena. Este año es importante porque conoce el Tratado Filosófico de Wittgenstein y también el análisis de los sueños de Freud, ya sea que se interesa en epistemología, pero interrumpe sus estudios por el auto-nazismo, no quiso quedarse allí, y entonces fue a Australia para trabajar como instructor de esquí, inclusive ganó una competencia internacional, y luego vuelve a Europa, se va a Irlanda, que es un país neutro, y vive como granjero hasta el 46 con su esposa Isabel. En el 47 se va a Italia otra vez, y ahí conoce a Silvio Ceccato, que era la cabeza de la Escuela Operativa Italiana, que era una escuela que buscaba entender el vínculo entre pensamiento y lenguaje en términos operativos. Él fue bastante bien recibido porque era un políglota, hablaba italiano, alemán, francés e inglés, eso debido a cómo se escribe. En el 49 se funda una revista de la Escuela Operativa, donde Glaserfeld era el editor principal de todos los artículos en inglés, y a través de Ceccato y el Centro Cibernética que Ceccato fundó en el 57, forma parte de la investigación de traducción mecánica financiada por las Fuerzas Aéreas, que respondía a la necesidad estratégica de Estados Unidos de tener versiones en inglés lo antes posible de escritos académicos rusos que se publicaban en el contexto de la Guerra Fría. Ahí termina la investigación en el 61, Ceccato no quiso continuar, y Glaserfeld consigue apoyo de las Fuerzas Aéreas y va al Instituto de Documentación de la Asociación Mecánica Italiana, consigue el apoyo para continuar el proyecto, y en este periodo la persona a cargo de las Fuerzas Aéreas era Rowena Swanson, que era una señora que estaba a cargo de todos los proyectos más importantes de cibernética de las Fuerzas Aéreas, entre ellos los de Von Foster, Warren McCulloch, Gordon Batts y otros. Y ella tenía además la filosofía de que aquellos que estén trabajando en esta línea debían conocerse y compartir sus ideas, lo que permitió que él viaje a Estados Unidos y conozca a Von Foster y a Warren McCulloch, y en palabras de él permitió que se pueda involucrar a un movimiento que estaba emergiendo. El proyecto continuó a partir del 66 en Estados Unidos, culminando en el 69, y a partir del 70 es contratado por la misma universidad, la Universidad de Georgia, como investigador del Departamento de Psicología. Luego formó parte del LANA Project, que era un proyecto que buscaba saber si era posible la comunicación mediada por computadora entre primates y personas, y Glaserfeld fue el que diseñó el Jerkish, que es el lenguaje que utilizan en la computadora, basándose en su investigación en traducción mecánica de la metodología operativa. También en ese periodo formó parte del Follow Through Program, que era un programa que buscaba entender cómo los niños aprendían matemáticas en contextos educativos que se basaban en la propuesta de Piaget. Eso hizo que conozca, profundice en Piaget, y a partir del 74 propone lo que es el constructivismo radical, que como él explicaba en ese entonces ya, lo radical de su propuesta no es llevar Piaget al extremo, sino conocer las raíces
epistemológicas del constructivismo de Piaget. Radical, la acepción viene de la raíz latina radux, que quiere decir raíz. Luego, a partir del 75, él forma parte de la investigación interdisciplinar en números, que estudiaban cómo los niños construían un mundo estable en base a su experiencia, centrado en los conceptos matemáticos. Y en este periodo él asiste a una conferencia que se llamó La construcción de la realidad y conoció a Paul Václavic, que es un referente también del constructivismo y la cibernética. Y también en esa conferencia se encontraron Maturana, Varela, Foster, Gregory Bateson. Como se puede ver cómo ellos estaban más o menos en los mismos entornos y compartían vínculos similares. Cuando terminó la conferencia dijeron, vamos a tener, ¿por qué no hacemos un libro donde estén sistematizadas todas las ideas que hablamos acá? Y allí se publica este libro en alemán, que en español es conocido como La realidad inventada. Ahí se encuentra el artículo que utilizo de Lassenfeld, que es Introducción al constructivismo radical. Posteriormente, a partir del 87, él trabaja como profesor emérito en la Universidad de Amherst en el Instituto de Investigación del Razonamiento Científico, y tras muchísimos años de investigación y experiencias, publica su libro más importante, que es uno de los que utilicé, que es Constructivismo Radical, una manera de conocer y aprender. Ahora voy a mostrar la estructura básica de lo que fue el desarrollo de las teorías de ellos, comenzando por Maturana. Primero hablé de lo que él explica que hace el científico como observador, en qué consisten las distinciones que hace el observador. Posteriormente hablé de la teoría de la autopoiesis, cuál es la característica de los sistemas vivos, los dominios en los que operan. Hablé de la sociedad desde el punto de vista biológico, como lo plantea Maturana, cómo se lo vincula con el lenguaje. Hablé del observador, pero ya vinculado a lo que sería una explicación neurofisiológica, su vínculo con el sistema nervioso y también el lenguaje. Luego de la realidad, que él define como el dominio de las cosas y cómo es que la realidad es relativa. Y por último, en qué consiste el conocimiento, en qué consisten esos criterios de validación que él habla, y por sobre todo el axioma que él propone de que vivir es conocer. En cuanto a la estructura de la teoría de Lassenfeld, tiene una estructura similar. A ver, primero, desde dónde él plantea sus ideas, que es el constructivismo radical, que es una teoría del conocer, habla de sus principios, por qué no necesita una metafísica para funcionar como teoría. Luego hablé de lo que es la construcción del mundo, centrándome en los conceptos piagetanos de objetos permanentes y la teoría de los esquemas. Posteriormente, el operar del sujeto cognoscente, en qué sentido su operar creativo, los dominios también en los que operan, el mundo experiencial y su vínculo con la realidad cuántica, las diferencias que hay, cómo se construye el ser de uno mismo y el de otros, luego del lenguaje, el modelo de comunicación de Lassenfeld, que consiste en las palabras, y por último el conocimiento, los niveles o grados de viabilidad y cómo es que funciona en cuanto a que la estructura mental debe encajar con una experiencia para decir que hay conocimiento. Habiendo desarrollado esas teorías, en el marco analítico hice la comparación basándome en esas 4 dimensiones que le mencioné recién en el marco metodológico, y como resultado obtuve lo siguiente. La primera dimensión de consideraciones epistemológicas, la primera semejanza es que para ambos la validez de su teoría depende de que se cumplan con criterios establecidos intersubjetivamente en una comunidad científica o de observadores, como lo dice Maturana. No dependen del sustrato donde suceden las cosas, en términos Maturana, y de la realidad óntica, como lo plantea el láser. Y por último, es que las teorías deben ser circulares. Las explicaciones que ellos dan del conocer deben dar cuentas de las propias explicaciones que ellos hacen, de lo contrario serían contradictorios. En cuanto a las diferencias, son los dominios de donde los plantean las cosas. Maturana hablaba como un científico, biólogo, neurofisiólogo, con un enfoque mecanicista. Eso implica que los fenómenos deben ser explicados por las interacciones de los elementos del fenómeno y no por principios explicativos como la fuerza vital o algo por el estilo. Y en cuanto a Lassenfeld, él lo que buscaba hacer era proponer un modelo racional del conocimiento racional. Y para él, lo racional solamente se pueden dar razones de la experiencia. Por eso aquello que está fuera de la experiencia, el dominio de lo místico, para él no tiene cabida en su teoría. Él solamente se limita a lo experiencial y a lo racional.
En cuanto a la manera en que ellos abordan al ser humano, la primera semejanza es que para ellos son sistemas cerrados y nuestro conocimiento es relativo, porque nosotros como sistemas tenemos propiedades específicas que determinan la manera en que interactuamos con nuestro entorno, incluso con nosotros mismos. Y también somos sistemas inductivos que, como lo plantea Maturana, operamos conforme a la regla de lo que funcionó una vez tendría que volver a funcionar. En cuanto a las diferencias, Maturana, que habla más como un biólogo, explica que somos seres vivos que operamos conforme al determinismo estructural y somos seres vivos con un sistema nervioso que se encuentra en acoplamiento estructural consigo mismo y con otros seres vivos y otras personas, haciendo que estemos en un acoplamiento estructural de tercer orden y en un dominio consensual de segundo orden, que es el dominio donde se da el lenguaje. Y en cuanto al Laserfeld, nosotros somos seres vivos que tenemos una capacidad adaptativa elevada, que es la de la cognición, y además actuamos con fines instrumentales. Nos lleva a la última diferencia, y es que para Maturana, como sistemas vivos, nosotros no operamos conforme a ningún objetivo, simplemente devenimos de alguna manera conforme a nuestro determinismo estructural. Mientras que Laserfeld sostiene que nosotros sí operamos conforme a objetivos que nosotros mismos establecemos. Por eso nos lleva a la parte de la complementariedad, y es que ellos están hablando de dominios distintos. Maturana mismo explica que el determinismo estructural se da en el dominio fisiológico, pero es en el dominio fisiológico donde emerge el observador, y el observador, al establecerse como tal, especifica un nuevo dominio, que es el dominio de la observación, donde se da el lenguaje y donde como observador puede distinguir nuevos dominios y nuevas cosas que no se dan en el fisiológico. Como por ejemplo el dominio de las operaciones mentales, que es donde opera el Laserfeld, y donde ahí sí puede decir que operamos conforme a objetivos, porque él puede decir que hay conductas que sean conforme a objetivos y otras que no. Ahora, con respecto a lo que es la comunicación, para ambos la comunicación es necesariamente lingüística, y eso nos lleva a la definición que dan, y es que para Maturana la comunicación es el entramado de conductas orientativas, se da en un dominio consensual de segundo orden, y se da en el dominio del lenguaje, donde se hacen descripciones de descripciones. Eso sería el dominio donde las palabras son consideradas como cosas y las cosas emergen como tales por las palabras que las evocan, o mejor dicho, por los patrones neurofisiológicos que evocan. En cuanto al Laserfeld, el lenguaje es la asociación de imágenes sonoras, representaciones y conceptos, y para que se pueda dar comunicación, los seres que están involucrados tienen que tener la capacidad de tener representaciones. Y además, la comunicación como tal se sostiene en la certeza de que las palabras que yo estoy utilizando evocan en la persona que está escuchando las mismas representaciones y conceptos. Eso se construye, esa certeza, cuando nosotros desde niños vamos construyendo nuestro ser propio y el de los demás con características comunes. Esta diferencia es una que señala Laserfeld, y es que para él, para Laserfeld, Maturana da una función solamente señaladora a la comunicación, mientras que él le da una función simbólica, porque al comunicar no solamente generamos respuestas comportamentales, sino que también generamos representaciones y conceptos en otras personas. Ahora bien, considerando los dominios de donde ellos plantean sus ideas, las palabras, representaciones y conceptos, en términos neurofisiológicos, son cambios de estado nomás. Por eso no es que Maturana se limitaría a dar esa función en la comunicación, sino que él está operando en un dominio donde esa diferenciación no tiene cabida. Pero que, como expliqué anteriormente, Maturana explica cómo a través del dominio fisiológico y el propio devenir del determinismo estructural del organismo, se genera el observador, y ahí se pueden establecer nuevos objetivos, nuevos dominios, como de las operaciones mentales, donde ahí podemos decir, observándonos a nosotros mismos, que generan palabras en nosotros, y ahí distinguir representaciones, conceptos y funciones distintas de la comunicación. En cuanto al lenguaje, siempre vinculado a lo que sería conocimiento y realidad. Para Maturana y para Laserfeld, el mundo que construimos es personal y lo conocemos en términos humanos, en términos lingüísticos y humanos. También estos conceptos que tienen palabras distintas, pero los conceptos son similares, y es que la realidad sería, para Maturana, el dominio de las cosas, pero también sería el dominio de todas las interacciones posibles de cada ser humano.
Y lo mismo para el Glassfeld, que sería el mundo experiencial. La diferencia está en que para Maturana, más allá de esa realidad que él define, que por eso se entiende que la realidad relativa depende de cada uno, no se puede conocer aquello que está más allá de la realidad, o mejor dicho, aquello que sostiene la experiencia, que sería el sustrato. En cambio, para el Glassfeld sí podemos conocer aquello que está más allá de la experiencia, que sería la realidad cuántica, pero solamente en términos negativos, cuando nuestras estructuras mentales no encajan con nuestras experiencias. En cuanto al conocimiento, Maturana lo define como la distinción de conductas adecuadas conforme a criterios del observador. Eso quiere decir que como observadores nosotros podemos establecer si nosotros mismos conocemos, otras personas conocen, incluso animales conocen, de acuerdo a cómo establezcamos nuestros criterios en una comunidad de observadores. En cuanto a Glassfeld, el conocimiento se da cuando encajan estructuras mentales con las experiencias. Lo que nos lleva al punto que considero más importante en esta sección, y es que para Maturana no puede existir conocimiento sin lenguaje, porque lo que nosotros hablamos de conocimiento se da necesariamente en el dominio del observador, que es el dominio que opera siempre en el lenguaje. En cambio, para Glassfeld, por la manera en que define el conocimiento, puede haber conocimiento sin lenguaje, pero lo que el lenguaje hace es elevar las capacidades adaptativas de los seres humanos, haciendo que su conocimiento sea mucho más estable al participar del lenguaje. Y eso es porque al participar del lenguaje se encuentra un nivel de intersubjetividad donde se da una viabilidad del segundo orden. Hay mayor encaje en las estructuras cognitivas con la experiencia, pero que también encaja con la experiencia de otros. Y por último, la semejanza final es que el conocimiento es un fenómeno social, aunque sea personal, y no es arbitrario, porque lo construimos en interacción constante con el mundo y las otras personas. Para ir cerrando, en cuanto a las conclusiones, con esta investigación pude concretar los 4 objetivos específicos. Para la contextualización, la vida y la obra de ambos autores, lo hice al desarrollar la cibernética de segundo orden, las biografías de ambos autores, y para lo que es la caracterización de conceptos de Maturana, al desarrollar la teoría del marco teórico, lo mismo con Glassfeld. Y en cuanto al cuarto objetivo, lo hice en el marco analítico, al comparar las teorías conforme a las 4 dimensiones de consideraciones de epistemológica, ser humano, comunicación y lenguaje, que con los resultados pude dar respuesta al objetivo general de describir cómo se relacionan ambas teorías, y lo hice en términos de semejanza, diferencia y complementariedad. Por último, en cuanto a los aprendizajes, el primero de todos sería la epistemología de estos autores, que particularmente considero que son muy útiles para mi vida profesional en psicología y en filosofía. Luego, el movimiento cibernético, que terminó siendo mucho más amplio y complejo de lo que me imaginaba al inicio. Lo que me lleva al tercer punto, que son autores en concretos, como Von Foster y su laboratorio, Gordon Paz y la teoría de la conversación. Gotthard Gunther, que fue el único filósofo que estuvo en el laboratorio de Von Foster, y él lo que buscaba era establecer puentes entre la dialéctica hegeliana y la cibernética en ese momento. Y finalmente, que la investigación es un proceso circular e interactivo de constante revisión de lo inicialmente planteado, donde uno tiene que tomar decisiones de delimitación, y puede ser desafiante muchas veces, pero para mí por sobre todo fue sumamente apasionante y es algo que quiero seguir haciendo. Muchas gracias.